Estamos haciendo la conexión con las redes sociales, con las plataformas que ya tenemos vinculadas a este seminario. Mientras hacemos un poquito de tiempo, bueno, quiero decirles que la Asociación Argentina de Técnicos en Esterilización está realizando este tipo de actividades para poder vincularnos, relacionarnos y no dejar pasar este año sin tener un nuevo contacto con ustedes. A nuestros socios, nuestros colegas, nuestros seguidores de las distintas plataformas, les queremos dar la bienvenida. La doctora Lucero Pedreros es especialista en prevención y control de infecciones, experta en esterilización de equipos, instrumental y dispositivos médicos. Es catedrática y delegada del Departamento de Control de Infecciones de la Facultad de Medicina y Cirugía Odontológica de la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. También es diplomada en esterilización de equipos instrumental y dispositivos médicos de la Academia AESCULAP y del Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización de México, y diplomada en Inmunología Básica, Universidad Autónoma de Aguascalientes y Sociedades Mexicanas de Inmunología. Estándar ISO PAS 45005-2020, Gestión de la Calidad y Salud Ocupacional para el Trabajo Seguro durante la pandemia del COVID-19, Secretaría de Salud. Y bueno, distintos seminarios de actualización de control de infecciones del COINEP de Buenos Aires. Y como ya les había comentado al principio, es odontóloga de la Universidad de San Martín, Bogotá, Colombia, y especialista en ortodoncia y diplomada en ortopedia maxilar de la Ciudad de México. Le quiero pasar la conexión a la doctora Lucero Pedreros. ¿Lucero? Hola Kurt, buenas tardes. Bueno, allá ya es casi que buenas noches. Ya estamos ahí, ¿no? Entrando en la noche acá en Buenos Aires. Así es, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Un gusto vamos a recibirte. comenzar. Tuvimos una conexión frustrada la semana anterior, pero hoy sí, estamos con toda la energía, tratando de brindar este tema importante que nos pareció para poder debatir, en todo caso tratarlo entre nuestros colegas de Argentina. Así es. Pues bueno, vamos a dar inicio precisamente con la conferencia, que el tema es mitos y verdades de prevención y control de infecciones en odontología en tiempos de COVID-19. Pues bueno, el COVID-19 ha sido para todos en el gremio de la salud, todos a nivel general y a nivel mundial, algo que nos movió el piso y nos sacó de nuestra zona de confort en la que veníamos. Pero, ¿qué es la prevención o control de infecciones o qué se refiere con el tema de las medidas? Esas medidas o procedimientos precisamente para el control de infecciones son acciones que se toman para prevenir la propagación de enfermedades, ya sea en un recinto hospitalario, en una clínica dental, en un centro de salud. Y es importante precisamente saber cuáles son esas medidas. Antes de iniciar el tema más a fondo, me gusta este video. Vamos a pasarlo. 25 millones de personas en todo el mundo que viven con una enfermedad. Usted podría ser una de ellas. 325 millones. Eso equivale a toda la población de los Estados Unidos de América. Lo que es peor es que 290 millones desconocen por completo que padecen la infección. Una infección que podría destruir el hígado y provocar enfermedades potencialmente mortales. ¿Es usted una de esas personas? 9 de cada 10 personas viven con hepatitis vírica sin saberlo. Y puesto que la hepatitis vírica tiene muy pocos síntomas o signos reconocibles, ¿cómo podría saber que es una de esas personas? Puede tenerla de nacimiento, transmitida por su madre. Puede haberla contraído debido a prácticas de inyección inseguras, o por compartir una cuchilla, o por haber estado en contacto con sangre infectada. Es probable que no sepa cuándo la contrajo.
Si no se hace la prueba, seguirás sin saber que tienes la enfermedad. La hepatitis vírica es una de las causas principales de muerte en el mundo. Es responsable de 4.000 muertes al día. Pero si desconoce que padece la enfermedad, ¿qué probabilidades tiene de superarla? Sin embargo, este no tiene que ser su futuro. Hay una cura para la hepatitis C y vacunas y tratamientos eficaces contra la hepatitis B. Así que, ¿por qué no eliminamos la hepatitis vírica para siempre? Tenemos que encontrar a esas personas que no saben que la tienen. Si podemos encontrar a las personas que desconocen que padecen la enfermedad, podemos salvar vidas y podemos eliminar la hepatitis vírica del planeta para el año 2030. Bueno, me gusta mucho este video porque aparte de que habla del tema de los virus, también es importante porque es una campaña que se viene desarrollando hace aproximadamente 3 años atrás con el tema de la hepatitis C. Como bien sabemos, en el ámbito odontológico, en el ámbito dental, desde 1985 aproximadamente, hubo un cambio en los protocolos de bioseguridad y control de infecciones, precisamente a raíz que surge el VIH y la hepatitis B y la hepatitis C. Aún así, es claro que para esta época, a pesar de que se tiene la vacuna de la hepatitis B, muchos de los profesionales de la salud no tienen sus 3 dosis y también está claro que muchos no saben que existe o la hepatitis C o creen que hay una vacuna para la hepatitis C cuando no hay una vacuna y no saben tampoco cuál es el tratamiento farmacológico. Hay muchos que ignoran este conocimiento, por eso es importante para mí iniciar esta conferencia, que vamos a hablar del COVID, sí, pero tener en cuenta que previamente en el ámbito dental veníamos ya trabajando con unos tipos de enfermedades en los cuales se establecieron unos protocolos y unas medidas de control de infecciones para tener una práctica segura. También enfermedades respiratorias como el tema del sarampión, o el H1N1. Y pues bueno, ya viene desde el año pasado, a finales del 2019, todo el tema del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Entonces, si el SARS-CoV-2 surge, es más peligroso que cualquier otro microorganismo con el cual nosotros veníamos trabajando antes, o sea, es más peligroso que el VIH, es más peligroso que la hepatitis B, es más peligroso que el virus de la hepatitis C. Pues no, es un microorganismo que se transmite por la vía respiratoria, pero independientemente de eso, lo que hizo el SARS-CoV-2 o el COVID-19 fue un gran detonante, no solamente para nosotros los trabajadores del área de la salud en odontología, sino un gran detonante a nivel de salud completa, a nivel hospitalario, a nivel de pacientes también. Y existía un mito muy arraigado que era que sí, está bien, los microorganismos existen, sí, pueden estar, pero como que de cierto modo el profesional de la salud creía que tenía un blindaje especial que nunca de pronto podía ser atacado por un tipo de microorganismo y más del área respiratoria, porque no se tenía la concepción desde hace 100 años atrás, desde la última pandemia que hubo 100 años atrás de la peste, de la gripe española, algo similar a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ese gran detonante dejó el mito claro, que si muchos dicen ojos que no ven, corazón que no siente, y a pesar de que tenemos el microscopio, a pesar de que conocemos los microorganismos, a pesar de que ya nos queda claro que el tamaño es muy pequeño, muchos aún todavía se resisten a creer en ello porque no lo ven. Si pudiéramos verlo de pronto caminando, que de pronto entra a nuestra consulta, pues uno dice, ay, un momento, tengo que tomar medidas, pero lamentablemente el microorganismo entra disfrazado prácticamente o la enfermedad entra disfrazada en una persona donde muchas veces esa persona no sabe
que tiene X o Y enfermedad. Es el caso de la hepatitis C, que el microorganismo puede durar en esa persona aproximadamente unos 6 meses sin manifestar signos ni síntomas, y es el caso también de precisamente el COVID-19, que pues ahorita con el tema de la variante se dice que puede durar 4 o 5 días el paciente ya que se ha inoculado la enfermedad, pero no manifiesta signos ni síntomas después de cierta cantidad de tiempo, después de 5 o 6 días. Y cuando empezó la pandemia se decía que prácticamente hasta 14 días esa persona podía durar con la enfermedad siendo portador, diseminando la enfermedad, pero no manifestando signos ni síntomas, que es un determinante para nosotros poder tomar decisiones o tomar precauciones al respecto. Y también está claro que a raíz de ese mito surgen verdades muy importantes que cambiaron los procesos y los protocolos en el tema de bioseguridad, de protección y de control de infecciones en el ámbito. Entonces, el primero es la transmisión por inhalación de aerosoles cargados de virus se ha infravalorado durante mucho tiempo, según el doctor Wang en China, de un estudio que realizaron. Como ustedes saben, en China ellos están muy acostumbrados a andar con su cubrebocas, a salir a los lugares públicos con cubrebocas porque eran un poco más conscientes con el tema de las enfermedades respiratorias, mientras nosotros acá de este lado de Europa, un poco más relajados, más tranquilos, no, de pronto no teníamos esa precaución o la capacidad de dimensionar hasta dónde llegaban los microorganismos, su tamaño y saber que las partículas menores a 5 micras o 2.5 micras son más peligrosas porque viajan más fácilmente a las vías respiratorias y se localizan más fácil en los alvéolos o los bronquios de los pulmones, y así es más fácil que se reproduzca y produzca las enfermedades respiratorias. Entonces, era algo que no, como que no se tenía el cuidado, como que no había mucha evidencia científica para poder decir, hay que cuidarnos, hay que tomar ciertas precauciones, puede haber un brote, puede haber una pandemia, tenemos que saber qué tipo de protección utilizar en ese caso, tenemos que tomar medidas a nivel de cada país. No lo sabíamos, el mundo no estaba preparado para lo que empezamos a vivir a finales del 2019 y principios del 2020. Yo no puedo decir que por ser odontóloga el gremio odontológico no estaba preparado, sí, faltó mucho conocimiento y mucha educación con respecto a control de infecciones y prevención de infecciones, pero no nos podemos descartar porque fue algo a nivel mundial que tanto los pacientes como a nivel hospitalario y como a nivel dental nos hizo falta mucho conocimiento al respecto. La falta de protocolos o implementar acciones que reduzcan los riesgos. Establecer protocolos, sí, hay protocolos ya escritos, digamos, existe un protocolo muy bueno establecido por precisamente el CDC, que son las precauciones estándar, pero el problema no es establecer protocolos. Créanme que sentarse los expertos o los que somos expertos en bioseguridad y control de infecciones y establecer parámetros y establecer protocolos y dejarlos por escrito, se toma un tiempo, pero se hace. El problema realmente es llevar a cabo esos protocolos, y esa es una de las grandes verdades que ha dejado en visto esta pandemia, porque se les explica a las personas, se hacen los cursos, cómo tienen que utilizar el cubrebocas, y vuelven y no saben cómo utilizar el cubrebocas, no portan bien el cubrebocas, cómo retirarse y cómo ponerse el equipo de protección personal es importante, y no llevan los pasos adecuados. Todo el protocolo de pronto interno, que tienen que entrar por este lado y salir por el otro, y muchas veces entran por donde no es. Entonces, el llevar a cabo el protocolo como tal es un punto clave de una verdad que de pronto no se está llevando a cabo correctamente. El exceso de información que no estaba basada en evidencia.
hubo un boom de información, un boom de que, bueno, tenemos pandemia, muchos no podían parar su consulta, entonces, ¿qué hacemos? Entonces se crearon sus propios protocolos de por sí. En el gremio dental, a pesar de que hay protocolos establecidos por la OMS, por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, para odontología, muchos tienen sus propios protocolos internos dentro de su clínica, pero no son basados en evidencia. Es basados en su práctica porque fulano le contó que eso estaba bien y que eso le funcionaba. Entonces, esa práctica ya le hicieron propia en su clínica y de una u otra forma creen que esos pasos son buenos, pero no son basados en evidencia. Otro punto clave es la seguridad del paciente. En medio de todo el caos que estaba sucediendo, el odontólogo principalmente se estaba enfocando es cómo hago para protegerme, cómo hago para cuidarme si el paciente viene, pero como no sé si está contagiado o no está contagiado, mi prioridad es mi salud. En esa parte sí, tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que tener claro la seguridad del paciente. Muchos pacientes hasta el momento siguen sanos, no se han contagiado y si van a una consulta dental por una limpieza, por una urgencia y el ambiente no es propicio ni está libre de microorganismos, la probabilidad de que se contagie es bastante alta. Entonces, no solamente cómo me cuido yo como profesional de la salud en el ámbito dental, sino cómo voy a cuidar a mi paciente. Garantizar que si mi paciente llegó sano, no salga con una enfermedad, no que le arregle yo un diente o que le devuelva función y estética masticatoria, pero aparte de eso lo mande con una enfermedad que sea más complicada. Y el séptimo punto de estas verdades es que seguirán las enfermedades emergentes y reemergentes y que esto no es una excepción, sino que continuarán. Y si van a continuar, nosotros tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir documentándonos, tenemos que estudiar, tenemos que evaluar la información que recibimos, pero que sea una información real, con evidencia científica, protocolos establecidos de asociaciones internacionales, nacionales en cada uno de los países, y no protocolos establecidos porque fulano te dijo o fulana te recomendó o la doctora tal o el doctor X. Precisamente el 10 de agosto de este año sale una información con respecto a que en Guinea habían aproximadamente 150 personas que probablemente estaban infectadas con el virus de Marburg, que es algo muy similar como al ébola, y la capacidad de infección es bastante rápida y bastante complicada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estamos en medio de una pandemia y pueden resurgir también otras enfermedades que también se transmiten fácilmente por vía respiratoria. Ya las enfermedades por vía respiratoria tienen que entenderse que es uno de los factores también importantes de los cuales nos tenemos que cuidar. No solamente como veníamos acostumbrados a cuidarnos de los fluidos del paciente que tenían sangre y que de pronto podían infectarnos de VIH o de hepatitis B o de hepatitis C. Teníamos precaución, sí, de pronto con el tema de tuberculosis, pero no hasta ese grado como lo que estamos viviendo actualmente. Para eso, el CDC instauró unas precauciones universales en 1987, donde declaró que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya ingresado a la clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. Estas precauciones universales no fueron enfocadas solamente al tema hospitalario, que esto solamente se aplique en un hospital donde reciban constantemente enfermos o personas de urgencias. No, estas precauciones universales están declaradas para todos los servicios de salud, incluyendo el ámbito dental. Y esas precauciones también están en el resumen de prácticas para la prevención de enfermedades en entornos
odontológicos establecidos por el CDC, que se encuentra en inglés y se encuentra en español, y la última actualización fue en el 2017. Y allí habla precisamente también que la base para llevar a cabo esas precauciones universales se tienen las precauciones estándar. Y son 7 puntos claves que desde 1987 se deberían estar aplicando hasta el día de hoy, pero muchos ni siquiera tienen conocimiento de este manual, que es excelente. Ojalá todos puedan tener la oportunidad de leerlo. Aquí en la parte de abajo pues está la liga. Y esas precauciones estándar, ¿cuáles son? Higiene de manos, importantísimo. Muchos no saben cuáles son los pasos, 6, 7 pasos que hay que llevar a cabo para la higiene de manos, ni los momentos claves establecidos por la OMS para llevar a cabo el lavado de manos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, cuando se toca una superficie. ¿Y cuáles son esos protocolos o los pasos para hacer el lavado de manos? El uso de equipo de protección personal, clave, importantísimo. Ese fue uno de los detonantes, porque muchos decían, no, ¿qué me pongo? Me utilizo una máscara, y utilizaban una máscara y resulta que esa máscara era especial para gases, no era para aerosoles, entonces no les servía, o para polvos especiales y no era para aerosoles. Importante conocer el equipo de protección personal. No todas las mascarillas quirúrgicas son iguales, todos los respiradores tampoco son iguales, y hay que evaluar cuál es la eficacia que tienen esos cubrebocas o esos respiradores como N95 y KN95 ante la filtración de bacterias y la filtración de partículas en micras. Ya conocemos que los microorganismos tienen un tamaño, entonces tenemos que conocer cuál es esa capacidad para yo entender cómo me puedo proteger. Higiene respiratoria y manejo de la tos, clave. Cuando un paciente llega con una patología, saber cómo vamos a manejar el paciente, cuáles son los protocolos, en dónde tenemos que ponerlo, qué tenemos que decirle al paciente. Seguridad con objetos cortopunzantes, clave cuando ya estamos en medio de la práctica, cómo se desencapucha la aguja, cómo se recoge nuevamente para poderla tapar, cómo se retira la aguja del émbolo, pues del cárpul. Práctica de inyecciones seguras, instrumentos y dispositivos estériles, importantísimo, porque muchas veces sus equipos no están funcionando correctamente, los equipos para esterilización, y no se verifican, o los instrumentos no están bien lavados, entonces el proceso de esterilización no tiene éxito tampoco. Entonces este punto también es clave. Y superficies ambientales limpias y desinfectadas, que es lo que más se promueve actualmente, porque sabemos que los microorganismos pueden durar, y comprobado científicamente que pueden durar en la superficie cierta cantidad de tiempo. Por eso es importante realizar una limpieza y una desinfección de las áreas. Siendo así, tenemos que tener en cuenta que algunas personas pueden estar infectadas y son asintomáticas. Por eso es clave y es importantísimo entender que sea quien sea el paciente que ingrese a nuestra clínica, atenderlo como potencialmente infeccioso, con todas las medidas y todas las precauciones. Antes, precisamente de toda esta pandemia, sí, pues se le hacía la anamnesis al paciente, y si el paciente muy amablemente nos decía, ah, sí, tengo hepatitis B, ah, sí, tengo hepatitis C, automáticamente todo el ambiente en la clínica cambiaba. Entonces, pongamos barreras, pongámonos careta, pongámonos un buen cubrebocas, doble guante, una bata desechable, antifluidos. Pero muchas veces el paciente omite su historial médico, y muchas veces se pudo haber atendido un paciente que también tenía VIH o hepatitis B o hepatitis C, y no se tomaban las medidas de precaución. En referencia al COVID-19, ahorita tenemos un reto importante, que son las variantes. Hay variantes de interés, pero las variantes de preocupación son 4, en especial la Delta, que es con la que se está luchando ahorita, porque pues hay más capacidad de infección precisamente del microorganismo,
o la capacidad de virulencia del virus Delta, del COVID-19, pues es más alta. Entonces, es importante que todos estén en lo posible para llevar a cabo la práctica ahorita que ya se tiene acceso a la vacuna, pues estar vacunados. ¿Qué medidas vamos a seguir según las rutas de transmisión? Es importante conocer cuáles son las rutas de transmisión para poder frenar o romper esa cadena de transmisión o evaluar cuáles son las posibilidades para yo romper esa cadena de transmisión. Entonces, nuestra misión como odontólogos profesionales de embellecimiento de las sonrisas y volver función y volver estética a las personas, entre todas las profesiones, según un estudio que se realizó el año pasado precisamente y salió en The New York Times, decía que de las profesiones, la que más exposición y la que más de pronto peligro tenían éramos nosotros los del ramo dental. Tenemos más exposición a fluidos potencialmente contaminantes, sangre, saliva y aerosoles. Por lo cual es importante tener en cuenta que tenemos contacto con aerosoles y con salpicaduras cuando estamos atendiendo al paciente, casi de hasta 2 metros alrededor de la unidad dental. Y es precisamente esa una de las, como de las recomendaciones que se tiene ahorita. No solamente utilizar cubrebocas y lavado de manos, sino mantener 2 metros de distancia entre las personas que no conocemos. Cuando salimos, es lo que nos recomiendan, mantener ese espacio. Y evidentemente ya teníamos nosotros evidencia científica previa donde se decía que los aerosoles cuando estamos trabajando con el paciente quedan alrededor de 2 metros de la unidad dental. Eso incluye si está al lado mi lámpara, si está al lado el sillón, si está al lado mi mesa, todo, absolutamente todo puede quedar contaminado con aerosoles o con salpicaduras. Los aerosoles tengamos en cuenta que son gotas que también tienen sangre y saliva, pero quedan suspendidos en el ambiente, y las salpicaduras son gotas un poco más pesadas que van a bajar más rápido y se van a depositar sobre las áreas. Muy bien, entonces, siendo así, la ruta de transmisión cuando ya se está atendiendo directamente a un paciente es por medio de estornudo, tos, gotitas de flush o los aerosoles. Entonces, en el ámbito dental, la transmisión puede ser directa o puede ser indirecta. Directa cuando estamos trabajando con el paciente y no tengo la protección adecuada y hay muchos aerosoles. Y la transmisión por contacto porque las salpicaduras quedaron sobre las superficies y si yo paso la mano y me la llevo de pronto a la cara, a la nariz o a la boca, ahí puede ser la infección cruzada o se puede dar la infección cruzada. Otra ruta común de transmisión es la vía aérea, la que todavía estaba como en duda, como que sí será, como que no será. Bueno, ya es completamente comprobado y científicamente comprobado que existe la transmisión por vía aérea, y para evitar precisamente o diseminar fácilmente que esta transmisión se lleve a cabo, es importante la ventilación. Entonces, es muy recomendable abrir ventanas, tener un sistema de filtración con EPA, con filtros EPA, en caso dado de no tener acceso a una ventilación, a poder abrir ventanas, que entre y salga el aire, y si no, contar con filtros EPA. Hubo mucha información con respecto al coronavirus, pero mucha desinformación no era real. Entre esas, en el ámbito dental, salió muchas cosas. A cada ratico subían publicaciones, no, pues y si probamos esto y si probamos aquello. Entonces se optó por barreras plásticas que protegieran o que como que no dejaran diseminar esos aerosoles que estaban potencialmente infecciosos.
barreras plásticas que no tenían ninguna evidencia científica y que al contrario, en vez de retener la contaminación, podía promover a una mayor contaminación. El uso precisamente de los overoles, que evidentemente sí, si quieren utilizar overol, úsenlo, no hay ningún problema. Recordemos que esos overoles están indicados principalmente eh, para trabajar con pacientes que tienen ébola o en el tema de Marburg, del virus de Marburg, pero en el área dental el protocolo como tal no era establecer el tema de overoles. El CDC tenía establecido el protocolo tal cual como nosotros lo hemos manejado siempre. Y también el uso del equipo de protección personal, el no saber qué mascarilla me pongo, cuál es la mejor, cuál es la más recomendada, me dijeron que esta, me dijeron que aquella. Entonces había mucha información y mucha información de la cual no era real. El CDC evidentemente saca su información con respecto al equipo de protección personal y dice precisamente que el recomendado es bata desechable, debajo su uniforme quirúrgico, guantes, careta, gorro, cubrebocas quirúrgico o mascarilla quirúrgica y N95 o KN95. Ese prácticamente era el equipo de protección personal indicado por o recomendado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y algo clave era qué tipo de procedimiento yo voy a llevar a cabo para saber qué tipo de protección respiratoria voy a utilizar. Entonces muchas veces se decía, bueno, si se va a hacer un procedimiento sencillo que no implique aerosoles, puedo utilizar una mascarilla, pero ojo, ¿qué tipo de mascarilla? Una mascarilla que tiene la capacidad de filtración de partículas y la capacidad de filtración en micras de 0.1 micras, de 0.3 micras o de 0.5 micras. Entonces era importante saber qué tipo de mascarilla se estaba utilizando. Ahora bien, si eran procedimientos que implicaban muchos aerosoles, definitivamente el recomendado era el N95, una protección respiratoria autorizada por NIOSH para trabajar con pacientes. De hecho, se hizo con ese fin para trabajar pacientes que tenían tuberculosis y aún así la Asociación Americana de la CDC también establece que también lo podemos utilizar y la Asociación Dental Americana que lo podemos utilizar precisamente como protección para nosotros en el caso de COVID-19, pues para atender los pacientes en medio de esta pandemia. Era una protección adecuada y idónea precisamente para proteger al máximo nuestras vías respiratorias. Pero el hecho de tener un excelente equipo de protección personal, porque contar con un N95 o KN95, que es prácticamente el que sacó China, también está dado de alta por la FDA y también reconocido por la Comunidad Europea, no exime de pronto el riesgo de contagio. Es importante tener en cuenta que si contamos con buen equipo de protección personal, tenemos que cuidar ese equipo de protección personal, tenemos que saber cómo retirarlo, cómo guardarlo, cómo desecharlo para evitar el contagio. Si vemos en esta imagen, definitivamente los dueños de la mayoría de de N95 que vemos ahí, la probabilidad de que se contagien o que se hubieran contagiado era bastante alta. Como vemos, hay mascarillas que están en contacto con la parte interna del N95 que va a cuidarnos nuestras vías respiratorias. Ahí puede haber una contaminación cruzada. Entonces, hay que tener en cuenta que los virus necesitan una célula para poder reproducirse. De hecho, los virus están catalogados no como seres vivos como tal, sino que para que ellos puedan vivir necesitan una célula para poderse reproducir, o sea que depende 100% de nosotros y del cuidado que tengamos y más con el tema del equipo de protección personal, darle cabida al microorganismo para que
si va a ingresar o no va a ingresar. Los virus no piensan, los virus no maquinan, los virus no se sientan en el café de la esquina con una lista en la mano para decir, bueno, pues a trabajar, hoy es lunes, voy a contagiar 100 personas. No, depende 100% de nosotros y nuestros cuidados, cómo llevamos el equipo de protección personal, si lo estamos utilizando bien, si tenemos el cuidado con él, si nos lavamos las manos. Esto es muy importante. En cierto punto, a mediados de la pandemia o hace un año aproximadamente, en junio, julio del año pasado, a raíz de la escasez del equipo de protección personal, tanto la FDA como la CDC estuvieron viendo alternativas, precisamente qué hacer, porque no había ese acceso, había escasez del equipo de protección personal, en especial el N95. Entonces, establecieron protocolos, hicieron estudios donde se vio viable la posibilidad de esterilizarlos o no esterilizarlos, llegar como a eliminar la cierta cantidad de microorganismos, hacer un equipo de protección, entre comillas, más seguro por medio de la esterilización, pero esa esterilización se llevaba a cabo por medio de plasma de peróxido de hidrógeno o por medio de peróxido de hidrógeno, ya sea de vapor o de plasma, en unos equipos especiales para ese tipo de esterilización. Muchos en el gremio, cuando escuchaban el tema de esterilización, no se dieron cuenta que era por plasma de peróxido de hidrógeno o por vapor de peróxido de hidrógeno, y creyeron que eso lo podían hacer en sus consultorios, introduciendo este equipo de protección personal a sus autoclaves o a sus hornos de calor seco, porque muchos todavía utilizan calor seco, pues evidentemente ya no debería ser, pero los introducían en el autoclave. Entonces, esta práctica desde un principio se mandaron reportes y se mandaron también comunicados que por favor no lo hicieran porque no era recomendable. Primero porque este equipo de protección personal o las mascarillas o respiradores N95 pierden su capacidad precisamente de protección al pasar por un proceso de esterilización a vapor. Entonces, las fibras y todo lo que conlleva en la fabricación se perdía completamente en eso. Entonces, en vez de hacer más, se hacía menos. Entonces, sí se hizo como un llamado muy fuerte precisamente para que no se esterilizara en equipos autoclaves o esterilizadores de vapor este equipo de protección personal, ni ninguno, ni mascarillas tricapa, ni N95, ni KN95. Y pues bueno, había mucha evidencia científica ya evolucionando en el camino precisamente de los aerosoles, el conocimiento de cómo era la transmisión, la capacidad y la importancia que se le dio al uso de las mascarillas y el evaluar, porque era la de tela o la mascarilla, la tricapa, o evaluar qué era lo más eficiente. Afortunadamente ya contamos con mucha información y afortunadamente somos conscientes actualmente de la capacidad que tiene una enfermedad respiratoria y cómo el usar una mascarilla, un cubrebocas o un respirador KN95 o N95 puede frenar precisamente el medio de contagio. Y entonces, en el tema de protección respiratoria, ¿qué es lo más recomendable? Entonces, teníamos mucha variedad en el mercado para escoger, pero evidentemente es importante saber y conocer que existen diferentes métodos de prueba y de la eficacia de esos cubrebocas. Entonces está el estándar europeo, el 14683, donde nos habla específicamente de las mascarillas, y ese estándar europeo habla con referencia a la eficacia de filtración de bacterias, la resistencia respiratoria que tiene esa mascarilla y la resistencia a las salpicaduras. Entonces se encuentran dos tipos precisamente de cubrebocas. Está el tipo 1 y el tipo 2.
El tipo 1 y el tipo 2 pues son precisamente los indicados para los que no son resistentes a salpicaduras, y los tipo 1R y 2R son los indicados para la resistencia a las salpicaduras. También se encuentra el FFP2 y el FFP3, que es en la Comunidad Europea lo similar a lo que manejamos en las Américas, con el tema del, con el tema del N95 prácticamente. Entonces el FFP3 es el similar al N95. Y aquí en el área de las Américas, o establecido precisamente en Estados Unidos, la ASTM, que es la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, precisamente también tiene este estándar donde el N95, aparte de ser avalado por la FDA, por NIOSH, también por la ASTM. Y ellos, para hacer los métodos de prueba, les hacen las pruebas de impermeabilidad, la eficiencia de filtración de bacterias y virus, cuánta capacidad tiene precisamente ese equipo de protección personal para evitar precisamente que pase la filtración de esa bacteria o de ese virus, la eficacia de filtración de partículas, hablando en micras, ya conocemos el tamaño. El tamaño del COVID-19 es de 0.1 micras. ¿Cuánta capacidad tiene mi cubrebocas o mi N95 de filtrar también esas partículas? La resistencia respiratoria y la propagación de las llamas. Entonces, en este estándar, el F200, se manejan 3 niveles, en donde el nivel 3 es el de la más alta capacidad de filtración, más alta protección tiene, y el nivel 1, nivel 2 intermedio, y el nivel 1 el de menor. Aún así es importante entender, conocer cuando se compran las cajas o los cubrebocas, conocer precisamente esto. ¿Qué tipo de cubrebocas estoy utilizando y cuánta capacidad o qué asociación o quién lo está dando de alta, precisamente para conocer la capacidad de protección que estamos teniendo? Con el uso del uniforme también fue un cambio radical, porque muchos profesionales en el ámbito dental llegaban, hasta los mismos estudiantes de las facultades de odontología salían de la facultad, se iban al cine con su uniforme quirúrgico. Bueno, yo sé que esto es una práctica general a nivel médico y a nivel odontológico, que muchos salen con sus batas de los hospitales, de las clínicas dentales, van al cine, van al restaurante. Bueno, esa práctica ya no. Ya de hecho el uniforme quirúrgico se debe poner en la clínica o en el hospital, y posteriormente, cuando ya se termina la jornada, se retira el uniforme quirúrgico, se hace una desinfección a los zapatos, que tienen que ser zapatos especiales precisamente para el ámbito de trabajo, y la ropa, si la clínica no tiene un lugar para hacer el mismo lavado de la ropa allí mismo, pues se lleva con todos los cuidados para hacer el lavado en casa. Entonces es muy importante tener en cuenta que ese protocolo se tiene que aprender y se tiene que hacer también. Recuerden que estamos llevando ropa contaminada a casa, entonces es importante hacerlo bien en casa, hacer bien el lavado, evitar que se formen aerosoles o sacudir precisamente el uniforme, ponerlo en la lavadora o en un contenedor con agua y jabón, realizar el lavado correcto, y si se tiene la opción de una secadora, ponerlo en la secadora o ponerlo ya a secar en el ambiente. El retiro de los elementos de equipo de protección personal es importantísimo. La OMS precisamente estableció unos pasos importantes donde nos llamaba la atención a los profesionales de la salud que tuviéramos cuidado, no solamente el ponerlo bien y el garantizar que esté bien puesto, el verificar, ya sea con un compañero de trabajo o en un espejo, que tuviéramos bien puestas las barreras, sino también el tener el cuidado para retirarlo, porque el momento del retiro del equipo de protección personal era el más importante. Allí es
donde se podía dar precisamente la contaminación cruzada. Entonces, el tomar el tiempo necesario para retirarlo y hacer los pasos adecuados. La recomendación precisamente de la OMS era primero quitarse los guantes y luego la bata. Recordemos que para el retiro de guantes se puede aplicar la técnica de guante con guante, piel con piel, de manera lenta, retirarlo en el bote adecuado y retirarlo y ponerlo desecharlo en el bote adecuado que tengan en su institución. Luego retirar la bata, vamos de lo más contaminado a lo menos contaminado. Guantes y bata, luego higienizar las manos, luego retirarse la protección ocular, el gorro. Posteriormente, hay sí retirarse la mascarilla quirúrgica, pero ojo, en el gremio dental lo que se optó es por utilizar el N95 o el KN95 en toda la jornada, no retirarlo y encima, entre paciente y paciente, colocar una mascarilla desechable para el uso exclusivo con ese paciente. Se terminaba el procedimiento, se retiraba esa mascarilla, se desechaba con todo el resto de barreras y se utilizaban barreras nuevas o un equipo de protección nuevo para con el nuevo paciente. Y el N95 o el KN95 se retira hasta el final de la jornada en una zona segura, lejos del área donde se han generado los aerosoles. Y finalmente se higienizan las manos. Aquí nuevamente recordando la técnica del retiro de guantes, guante con guante, piel con piel y posteriormente el uso del gel en alcohol al 70% o el lavado de manos. Este póster de la Organización Mundial de la Salud también está presto en su página para que lo podamos imprimir y lo podamos poner en todas las áreas donde se lleva a cabo el lavado de manos, precisamente en nuestras clínicas para conocer los pasos que se tienen que llevar a cabo. Todos los pasos del lavado de manos son muy importantes. No se puede omitir ninguno. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cubrir completamente toda la zona para arrastrar precisamente toda la materia orgánica y la flora precisamente residente que se encuentra en nuestras manos. Entonces, es muy importante hacer cada uno de los pasos para cubrir completamente toda la mano y eliminar toda la materia orgánica. Y en cuanto al paciente, era muy importante tener en cuenta que los que utilizaban el overol tenían que utilizar una protección también para el paciente. Entonces, muchos en un principio sí utilizó el overol y utilizaban solamente el overol y atendían 3 o 4 pacientes, pero no se ponían otra barrera encima. Y era importante tener en cuenta que se podía generar contaminación cruzada. Entonces, las barreras desechables son necesarias en el uso con cada paciente. Recomendaciones que se establecieron con el tema del COVID-19 para atender los pacientes, hacerle el triage, hacer una pequeña encuesta previa al paciente para conocer cómo se encontraba. Esto también abrió una puerta muy amplia con el tema de la telemedicina en el ámbito dental, entonces ya podíamos hacer una videollamada con el paciente, verlo, cómo se encontraba, preguntarle, poder ver su cara y su expresión y preguntarle cómo te encuentras, has tenido fiebre, alguien o algún familiar tuyo ha estado en contacto con alguna persona con COVID-19. Entonces, el hacer el triage era muy importante o es muy importante todavía hasta este momento. Previo al inicio de la consulta, hacer un enjuague con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 3%, diluido en proporción 3:1 con agua antes de empezar la consulta, precisamente para bajar, en caso dado que el paciente estuviera infectado, pero estuviera en ese tiempo donde no manifestaba signos ni síntomas, bajar la carga viral o con algún tipo de enjuague bucal, que en general esa es una práctica que se realiza el 50, el 60% en los consultorios. Y darle la seguridad al paciente. Hoy en día ya el paciente sabe, el paciente conoce. Hoy en día todos tenemos protocolos establecidos. Entonces,
se han establecido protocolos no solamente en el ámbito dental, sino en sus hogares, cada uno ya tiene su protocolo. Entonces, cuando llega un paciente a consulta, ellos miran, evalúan, el doctor si me está cuidando, el cuánto tiempo se dio, el espacio de tiempo entre paciente y paciente, limpiaron las áreas o no limpiaron las áreas, ya el paciente indaga, pregunta, cuestiona, se fija y exige también precisamente que esta parte se cumpla para que él también esté cuidado. Entonces, darle la seguridad al paciente y la confianza de que los protocolos que estamos implementando se están llevando a cabo y poder llevar a cabo también una consulta segura. Limpieza de superficies por default se tenía que hacer, ya lo habíamos visto en las precauciones estándar, pero nuevamente viene a reforzar esa parte el COVID-19, porque muchas veces estaban atendiendo un paciente, sala de espera con 5 o 6 pacientes y rápido entraba el siguiente y salía y no daba el tiempo para la limpieza de las superficies entre paciente y paciente. Y ahorita es por default que se tiene que hacer. Se tienen que limpiar las superficies, dejar correr las líneas de agua de 30 segundos a 1 minuto previo a la atención del paciente, limpiar muy bien todas las superficies, cambiar las barreras entre paciente y paciente, y tan pronto se hace seguir el paciente a la clínica o al consultorio como tal para llevar a cabo el procedimiento, ahí sí poner todo lo que se va a utilizar exclusivamente con ese paciente. La limpieza de las áreas es importantísima. Entonces, así como vemos en la imagen, de pronto se ve muy escandalosa la imagen del lado, como vemos en la imagen izquierda, que vemos cantidad de sangre con aerosoles diseminado por todas partes. Entendimos ya que la saliva también puede cargar enfermedad por microorganismos o por virus o por bacterias que contiene. Y que esa saliva o esos aerosoles o esas salpicaduras quedan en la superficie y es importante retirarlas muy bien antes que ingrese el siguiente paciente. Entonces, la limpieza total de todas las áreas, tomar un tiempo para limpiar todas las áreas es fundamental para cumplir y llevar a cabo el protocolo. Cuando se utilizan los rotatorios, las piezas de alta, las piezas de mano de baja, es importante hacer un lavado y conocer muy bien qué dice el fabricante. Estas piezas por lo general vienen ensambladas en un solo ensamblaje. Las piezas de mano de baja, esas por lo general sí se desarman, pero aún así la limpieza es muy sencilla, no es complicada, no se tiene que abrir las piezas por dentro. Si ya se quiere esto, es importante llevarlo a un técnico o internamente saber el fabricante lo que recomienda para hacer la limpieza interna. Hay equipos que precisamente están indicados para eso, que limpian completamente internamente los ductos de las piezas de alta o las piezas de baja. Aún así, la recomendación es lavarlas también y lubricarlas y esterilizarlas, evaluar según el fabricante cuánto tiempo es el procedimiento de esterilización, porque muchas veces dice a 135 grados o 134 grados por 13 minutos o por 15 minutos. Y resulta que como hacemos una sola esterilización al día, metemos la carga y la carga la tenemos establecida, que son 40 minutos de esterilización más el tiempo de secado, entonces ya se nos pasa el tiempo y eso puede afectar la vida útil de precisamente las piezas. Otro punto importante es la punta de la jeringa triple o la punta de la jeringa que suelta aire y agua y que va directamente a la boca del paciente. Esa punta amarilla es una punta desechable, pero por lo general esas puntas vienen metálicas y muchos hasta el día de hoy o no las cambian, no las limpian, no las lavan y mucho menos las desinfectan y mucho menos las esterilizan. Entonces, es importante entender que si esto va a boca del paciente está contaminado. Si está contaminado, es importante entender
que lo mejor es que sea desechado y utilizar puntas desechables, que con esas ya se cuentan ahorita. No, que es que no he podido encontrar puntas desechables porque me encuentro en X o Y lugar. Es importante tener en cuenta entonces que hay que hacer un lavado precisamente de esa punta se retira del cuerpo, precisamente de la jeringa triple, se tiene que lavar, se tiene que secar y se tiene que esterilizar. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que esto es un lumen y como sabemos los lúmenes, para llevar al cabo un éxito en los lúmenes, se tiene que lavar internamente ese lumen con un cepillo. No hay un cepillo tan diminuto para poderlo ingresar por este lumen. ¿Por qué? Porque por allí sale un conducto para aire y un conducto para agua, por lo cual no hay un cepillo especial para poder ingresarlo y que se lave esta parte y garantizar que no se van a formar allí ni biopelículas o que van a quedar también restos de contaminación del paciente. Entonces, esto es un punto que causa mucha controversia cuando se habla precisamente. ¿Por qué? Pues porque se dan las herramientas, pero muchos no tienen la facilidad para conseguirlo. El tema de la vacunación es importante. Recordarles que no solamente el estar vacunados contra el COVID-19, sino recordar la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la influenza, a pesar de que prácticamente, como leí hace poco un reporte, desapareció la influenza, ahora la protagonista es la COVID-19. Aún así, tener el esquema completo, influenza, hepatitis B, las 3 dosis y tétanos, que es lo recomendado para el personal de salud y en especial para el área dental. Indudablemente, el costo-beneficio de una vacuna debe ser mayor que el costo-riesgo de la enfermedad como tal. ¿Qué pasa entonces? Que muchos todavía piensan, no, es que esa vacuna de pronto es buena, no, que es que tal es mejor, que X. Todavía estamos en ese proceso. Todavía se está conociendo mucho más con respecto a las vacunas, pero aún así una vacuna es una vacuna y juega un papel importantísimo en nuestro sistema inmunológico. Entonces, es mejor el costo-beneficio que el costo-riesgo y el colapso nuevamente de los hospitales a nivel de salud pública. Voy a tomar un poco de agua, permítame un momento. Bien, y es importante recordar el modelo del queso suizo en cuanto a prevención. Este es así como básica, importantísimo el tema del queso suizo, que quiere decir que entre más barreras hayan, entre más utilicemos, entre más promovamos la prevención, pues más vamos a disminuir el contagio. Entonces, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la limpieza y la desinfección, el lavado de manos y la vacuna del COVID-19 son puntos importantes que nos ayudan a disminuir precisamente el contagio por aerosoles. Hasta este momento son esos como los protocolos o los cambios o lo que ha venido a ser el COVID-19 en el tema del ámbito dental, a trabajar mucho en el tema de los aerosoles, el tener la conciencia de que existen, de que pueden cargar enfermedad, pero a pesar de ello, como dice la imagen, ignorarlo no es evitarlo, la lucha continúa. Prácticamente como que se llega a la limpieza de áreas y ahí termina el protocolo, pero no nos damos cuenta que hay más. Hay más que tenemos que cuidar y hay más que tenemos que hacer. No solamente limpieza de áreas, lavado de manos, equipo de protección personal. Es importante tener en cuenta que sí, podemos utilizar barreras como el dique para evitar precisamente la diseminación de esos aerosoles cuando estamos haciendo la consulta. Pero también es importante entender que en las líneas de agua hay la botella
donde se pone el agua en la unidad dental, esa botella hay que lavarla porque acumula biopelícula y esa biopelícula genera microorganismos que a largo plazo pueden generar enfermedad tanto para los pacientes como para nosotros como los profesionales de la salud. Entonces es importante el cambio de las mangueras, cierta periodicidad cierto tiempo periódicamente. Por lo general se recomienda no más de 5 o 6 meses un cambio de mangueras. El lavado de la botella es importante, nos damos cuenta cómo se ve la biopelícula en el fondo de la botella, pero muchas veces cuando se habla de este tema es como la escalera que vemos en la imagen del lado derecho. No tiene ni entrada ni tiene salida porque muchos ignoran este tema. Creen que el tema de las biopelículas no se puede dar en el ámbito dental y sí, sí es algo que se ha venido dando y que ha venido resurgiendo y puede que en algún momento sea algo así como un COVID-19, un brote que se dio en X o tantos consultas o consultorios, precisamente ¿por qué? Porque el acúmulo de esa biopelícula puede causar enfermedades como la legionela o muchas otras más que son peligrosas precisamente para los pacientes o para los profesionales de la salud. Y otro punto importantísimo que no se ha tenido como muy en cuenta y que es importante reforzarlo es la limpieza y la esterilización del instrumental. Precisamente esto es del 2013, una noticia que salió en una clínica en Oklahoma. Hay muchos respaldos o mucha información en Estados Unidos, en Italia, en Australia, en Inglaterra, pero en América Latina por lo general no sale, pero pues sabemos que es real y que eso también pasa. Que cerraron una clínica en Oklahoma precisamente porque se habrían contagiado varios pacientes de VIH y de hepatitis. Entonces, la finalidad precisamente fue que sus protocolos no eran los adecuados o los instrumentos no eran esterilizados correctamente, pero recordemos que para llegar a una esterilización exitosa, previamente tenemos que hacer unos pasos que tienen que también que ser exitosos, como la limpieza, el lavado del instrumental, el secado del instrumental. Si es instrumental no va a ir a una esterilización, entonces una desinfección de alto nivel es importante, conocer qué tipo de desinfectante vamos a utilizar. ¿Cuál es la finalidad precisamente o qué buscamos con la limpieza? Eliminar restos de materia orgánica e inorgánica, reducir el número de microorganismos, hacer un barrido mecánico precisamente con la limpieza, proteger los instrumentos o dispositivos médicos del desgaste y la corrosión y favorecer el proceso de desinfección y esterilización. Entonces, si tenemos claros cuáles son esos objetivos de la limpieza, también tenemos que tener claro que se realizan todos esos pasos porque se requieren equipos instrumentales y dispositivos médicos que son reutilizables, estériles para el siguiente procedimiento. Somos conscientes que ya hacemos muchos procedimientos que van directamente a cavidades estériles del paciente, donde nunca antes había llegado un instrumento y que si ese instrumento no está debidamente limpio y esterilizado puede causar una infección al paciente y esa es una de las finalidades, evitar las infecciones de las heridas y también evitar la transmisión de enfermedades contagiosas por virus o por priones y evitar las infecciones por bacterias o por hongos. Entonces es muy importante tener en cuenta que el proceso de lavado, desinfección y esterilización tiene ciertas medidas y es un tema muy, muy bonito. Me encanta hablar de esto, pero es muy vasto. Es una información que podemos perfectamente hasta programar otra conferencia y nos da como para 1 hora más para poder aprender muy bien el protocolo, pero se tiene que llevar a cabo. La odontología ha cambiado, ya nosotros no hacemos los mismos procedimientos de hace 50, 60 años. Evidentemente ya ahorita tenemos mucho más acceso, mucho más instrumental. En clínica
los protocolos, los procedimientos ya son muy diferentes a los que se hacían antes, porque antes era solamente retirar caries y taparlas con amalgama, las cavidades o con resina. Pero ahorita tenemos un mundo más de especialidades en la misma rama dental para poder hacer. ¿Y eso qué implica? Implica que así como ha avanzado el gremio dental, también es importante tener en cuenta que los protocolos de bioseguridad y control de infecciones tienen que dar un cambio, y más en el ámbito de lavado, descontaminación y desinfección, porque ya ahorita se utiliza mucho instrumental muy diferente al que se utilizaba hace 50 años. Tenemos acceso a más tecnología, vamos, como vemos en la imagen, a cavidades estériles del paciente, hacemos apertura completamente de cavidades estériles del paciente, donde pues perfectamente, si no se tiene bien el protocolo, puede haber una infección si el instrumental no está correctamente lavado y esterilizado. En cuanto a los rotatorios, las piezas de alta, las piezas de baja, es importante lubricarlas, lavarlas, esterilizarlas entre paciente y paciente. Eso es importantísimo. Muchas veces estas piezas duraban con la misma fresa en el bracket de la unidad dental, puestos allí para siempre. Muchas veces esas piezas ni siquiera les pasaban una toallita desinfectante. Ahorita sí o sí es importante tener en cuenta que estas piezas se tienen que desarmar, se tienen que quitar del bracket de la unidad, retirar las fresas, hacer el protocolo de lavado de fresas como dicta el fabricante, aunque tengamos en cuenta que la mayoría de fabricantes recomiendan que las fresas son de un solo uso, un solo paciente y van a la basura. Si el fabricante estipula que se pueden utilizar 2 o 3 veces más, es importante entonces hacer un buen lavado de esas fresas. Recordemos que es microscópicas las estrías que contienen las fresas, hacer un buen lavado y posteriormente desinfección o esterilización. Y utilizar un buen detergente. Recordemos que el jabón para lavar los trastes, que es muy común encontrar en las clínicas dentales y en las universidades, jabón que se utiliza en el supermercado para lavar el instrumental, no es el adecuado. La finalidad es eliminar materia orgánica, sangre, saliva, hueso. Esa función no la cumple un detergente precisamente que venden en un supermercado. La finalidad es utilizar un detergente enzimático. Ahora bien, hay muchas personas que también utilizan, o muchos profesionales de la salud que también utilizan detergente o jabón quirúrgico, que creen que porque dice jabón quirúrgico, el quirúrgico es indicado para también instrumentos quirúrgicos, o que tienen contacto con sangre y con saliva, y eso es un mito total, no es así. El jabón quirúrgico está indicado para hacer precisamente lavado de manos y eliminar la flora transitoria y la flora residente de la piel, no para eliminar precisamente materia orgánica de los instrumentos. Entonces el jabón quirúrgico tampoco podría ser algo idóneo que podríamos utilizar para lavar el instrumental. Las recomendaciones precisamente por las organizaciones internacionales y lo que se establece precisamente en los manuales cuando se habla de este tema es detergente enzimático. El detergente enzimático tiene esas propiedades, tiene enzimas precisamente que degradan esa materia orgánica y me ayuda precisamente a que cuando yo ya haga el lavado manual o el lavado mecánico, esa materia orgánica se haya degradado más fácilmente y el lavado sea más eficiente. Cuando yo he hecho un lavado más eficiente, sea en manual o sea mecánico por medio de tina ultrasónica, yo puedo garantizar y tener la tranquilidad de que eliminé gran cantidad de materia orgánica y posteriormente el secado y la esterilización pueden tener éxito. Pero si queda materia orgánica, si queda hueso, si queda caries, si queda sarro en los instrumentos, esa materia orgánica va a ser una barrera que va a impedir precisamente que el proceso de esterilización se lleve a cabo 100% y que sea exitoso. ¿Por qué? Porque el vapor
si estamos hablando de un proceso de esterilización a vapor, no tiene la capacidad para penetrar por en medio de la suciedad de la materia orgánica y pasar para esterilizar el instrumental. Entonces, prácticamente es un instrumento que no es seguro porque no ha quedado estéril. Cuando se introducen los instrumentos en la tina ultrasónica, tenemos que tener cuidado, no podemos ponerlos a como bien puedan o como bien cayeron. Recordemos que esas puntas, o lo que vemos naranja, esas son las puntas de las lámparas de fotocurado. Esas puntas son de mucho cuidado, no se pueden estrellar, no se pueden caer, porque si no la fibra interna de esa punta se puede dañar, y una punta de esas, según el precio de la lámpara, es según la punta. Entonces, una parte importante precisamente de las lámparas de fotocurado es cuidar la punta, y si se lanza completamente así también a la tina ultrasónica se puede echar a perder. Las piezas de alta y las piezas de baja, los rotatorios, todo esto no se deben introducir dentro de la tina porque se dañan, a menos que el fabricante diga o que en sus instrucciones indique que se puede sumergir en detergente enzimático o se puede utilizar la tina ultrasónica para hacer la limpieza o el lavado, pero en la mayoría no es recomendable porque se daña precisamente el sistema interno. Entonces, tanto las puntas de las lámparas de fotocurado como las piezas de alta y las piezas de baja, es importante hacer un lavado externo, no directamente dentro de la tina ultrasónica, y tener en cuenta también cómo se pone todo dentro de la tina, tener mucho cuidado porque si van de pronto piezas muy pequeñas, se pueden tapar internamente hasta los ductos de la misma tina ultrasónica. Tener clara la palabra o el concepto descontaminación y la palabra limpieza. Recordemos que la descontaminación es el uso de medios físicos o químicos para eliminar, inactivar o destruir patógenos transmitidos por la sangre en una superficie o elementos hasta el punto que ya no sean capaces de transmitir partículas infecciosas y la superficie o el elemento se vuelven seguros para su manipulación, uso o eliminación. Eso es descontaminación según la OSHA. Y la limpieza es la eliminación física por arrastro por medios mecánicos de la materia orgánica o inorgánica presente en el instrumental o dispositivo médico para que su manipulación sea segura. Esto establecido por el CDC en el 2008. Entonces son conceptos que en un principio se podrían decir que es lo mismo, pero no es lo mismo, son muy diferentes y hay que tenerlos claros. Así como vemos en la imagen, uno puede entender una cosa, uno puede entender otra, y es importante tener claros los conceptos dentro de nuestra clínica dental. Es importante establecer el protocolo y que ese protocolo lo conozcan todos dentro de la clínica, desde la recepcionista, la señora que hace el aseo, la auxiliar, los doctores que van a esa clínica. Todos tienen que tener una capacitación y saber cómo es el protocolo, porque muchas veces de pronto no va la señora que hace el aseo dentro de la clínica por X o Y razón. Resulta que en el protocolo se tiene establecido que se tiene un paño rojo para lavar el baño, un paño azul para la limpieza de las áreas clínicas, un paño blanco para la limpieza de la parte de la sala de espera y la recepción. Entonces resulta que la señora del aseo no pudo llegar a la clínica por X o Y razón, entonces le pide el favor el doctor al auxiliar que haga la limpieza internamente o la limpieza en el área de recepción, y resulta que el auxiliar no tiene ni idea cómo es que la señora del aseo tiene establecido su limpieza con sus paños, y resulta tomando el paño blanco para lavar el baño o el paño blanco para limpiar las superficies dentro precisamente del área clínica. Entonces, todos tienen que conocer, tomarse en el tiempo, estudiar y capacitarse de cómo es el protocolo internamente y conocer precisamente todos estos conceptos. Hacer un buen empaquetado de los instrumentos,
hacer un buen proceso de esterilización, utilizar indicadores químicos e indicadores biológicos que me garanticen que ese proceso de esterilización también se llevó a cabo exitosamente, es parte fundamental para completar todo el proceso como tal. No es solamente ahora el control de los aerosoles, evitar que el paciente me contagie o que yo contagie al paciente por medio de aerosoles. No, es todo un conjunto de pasos, parámetros y procedimientos que se tienen establecidos que se tienen que cumplir. Como docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Intercontinental, precisamente se tiene establecido esto, entonces tuvimos precisamente al inicio de este semestre capacitación con todo el personal de intendencia para explicarles también cómo eran los protocolos, que ellos también supieran. Tuvimos capacitación con todos los asistentes de clínica, con los estudiantes, con los maestros, para todos estar hablando el mismo idioma dentro de la facultad y de esta manera disminuir el riesgo. Es una recomendación que también es importante llevar a cabo en la facultad, tu facultad de odontología, en tu clínica odontológica, en tu hospital, que todos se tomen el tiempo precisamente para hacer este tipo de protocolos. September we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon. And I'm up all night, howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. Pues me gusta mucho ese video, me llena de nostalgia porque es mucho trabajo que se realizó previo al COVID con todo el tema de bioseguridad y control de infecciones que realizamos acá en México. Y bueno, esperamos algún día nuevamente a tomar nuevamente este tipo de fotografías, poder todos estar juntos, pasar precisamente toda esta pandemia ya con el conocimiento adquirido y bien fortalecido. Y bueno, sabiendo esto, muchos me preguntan, cuando termine la pandemia del COVID-19, ¿todo volverá a la normalidad? Pero es una pregunta entre comillas normalidad, porque si es así, nosotros vivíamos en una anormalidad en los entornos de salud o en los entornos, en las clínicas dentales. Una anormalidad porque no se llevaban a cabo los protocolos, no se conocía el lavado de manos, no se hacía una limpieza entre paciente y paciente, no se conocía bien el tema del EPP, ni se hacía un buen desecho del EPP o un buen retiro del EPP. Entonces, hablar de que volvamos a la normalidad, no, porque sería devolvernos a una anormalidad. Lo que estamos llevando a cabo en nuestras clínicas, en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud, en nuestras clínicas dentales, es la normalidad que deberíamos tener para cuidarnos nosotros y para cuidar nuestros pacientes. Entonces, continuemos con nuestra normalidad, sigamos con nuestros protocolos, establezcamos aún más protocolos especiales, rígidos, basándonos en la evidencia y evidentemente en lo que digan las asociaciones, el Centro para el Control de Enfermedades, la OMS, la OPS. Me gusta mucho esta frase del doctor Rutala que dice, donde quiera que se proporcione la atención del paciente, la adhesión estricta a las pautas de prevención de infecciones basadas en la evidencia es esencial para garantizar que toda la atención sea segura.
Entonces, tenemos que seguir dando nuestra atención en esta nueva normalidad, que es la normalidad que siempre debemos haber tenido para garantizar una atención segura para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Kurt, por la invitación. Aquí está mi correo electrónico. En las redes sociales me encuentran como doctora Lucero Pedreros, me encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, así tal cual. Por si quieren o tienen alguna duda, alguna inquietud, aún así con mucho gusto se las puedo responder por alguna de estas áreas o vías que podemos tener comunicación. Doctora Lucero Pedreros, muchísimas gracias por la excelente clase que nos ha brindado. Con En mucho gusto. principio, quiero decirle que la recepción de la comunicación fue excelente, no lo digo yo simplemente, sino que en distintas plataformas, tanto en Zoom y Facebook, nos han dicho que fue prácticamente excelente, no solamente la imagen, sino el sonido Qué bueno. del seminario. Así que en ese sentido creo que hemos cumplido. Y bueno, también tenemos algunas otras preguntas que nos han hecho llegar. Tenemos unos minutos para poder responder, si tenés tiempo todavía. Claro, claro, claro. Respondamos algunas preguntas. Una de las preguntas que nos han llegado con respecto a la CN95 dice si se pueden utilizar en los pacientes con tuberculosis, ¿no? Que, Sí, los N95 son precisamente mascarillas indicadas o se trabajaban o NIOSH las tenía establecidas como para uso con pacientes con enfermedad de tuberculosis, precisamente por la capacidad que tienen de evitar filtrar bacterias y partículas prácticamente hasta 0,1 micras. Entonces, por eso son tan eficientes. Lo importante que hay que tener en cuenta es no solamente poner el respirador y listo. Hay que hacer la respiración, ajustarlo bien en nariz y en mentón y verificar que en el momento de exhalar o en el momento de inhalar no hay ninguna filtración de aire por ningún lado. perfecto, perfecto. También quisiera agregar que tenemos gente conectada desde distintos puntos de nuestro país. Bueno, obviamente Buenos Aires, he visto de Chubut, de Neuquén, Río Negro, Chaco, Formosa, y creo que si no me equivoco también tenemos un profesional de Venezuela. La verdad que nos da muchísimo gusto poder compartir con toda Latinoamérica esta disertación, que quisiera aclararles que va a quedar publicada en nuestras plataformas sociales. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar hace referencia con respecto a si se determinó cuánto tiempo entre un paciente y otro se realiza una apertura con... perdón, a ver si, si no malentiendo. Si se determinó cuánto tiempo entre un paciente y otro se realiza una apertura con aerosoles para la limpieza de superficies y seguridad de atención. Ujú. Sí, sí se tiene como establecido un tiempo mínimo de 20 a 30 minutos mínimo. Entonces, dar el tiempo precisamente de este tiempo, posteriormente se hace la limpieza y si tenemos de ayuda ventilación, abrir ventanas, pues muchísimo mejor. Ese es Ok, como más o menos el tiempo, de 20 a 30 minutos. perfecto. Entonces, otra de las preguntas que nos hicieron llegar es con respecto a eh, Lysol, es un producto, me imagino. No sé si lo conoces, no sé si El Lysol, ajá. Lysol es recomendable para desinfectar instrumental, y si la alfombra con amonio cuaternario y la toma de temperatura está en desuso, esto se debe referir a los pacientes, ¿no? Sí, lo del tema del Lysol no es recomendable para esterilizar instrumental. Definitivamente cuando se hablan de desinfectantes, tenemos que hablar de desinfectantes de alto nivel, de medio nivel o de bajo nivel y realmente no es recomendable de pronto el usar el Lysol como una medida para desinfección de instrumental. Ok, perfecto. Y lo del tapete también decía, ¿verdad? Lo del Ah, sí. tapete
La alfombra, la alfombra o el tapete para tapete. ingresar. Pues ese es uno de los tantos informaciones que en un principio se destinó, pero realmente pues no tiene ningún sentido. Y hasta el momento pues ya se dice pues que no es relevante el uso de tapete al ingreso del establecimiento de salud. Ok, y también decía en la misma pregunta, con la toma de temperatura, ¿está en desuso? Me imagino con los pacientes que ingresan, ¿no? Al consultorio. Sí, pues todavía es como un protocolo que no ha dicho el CDC realmente, ya, retirémoslo porque realmente es irrelevante. Hay pacientes que pueden ya estar contagiados y su temperatura no es un determinante. Hay Claro, pacientes, entonces pues es algo como establecido por el protocolo, sí, que se tiene que cumplir porque todavía no han dicho no lo hagan, ya no lo hagan, pero pues de pronto para detectar algún caso que esté ahí ya latente 100%, pues serviría. Pero de lo contrario, pues es igual que el tapete. está bien. Una consulta con respecto a la estandarización de los tiempos de esterilización en un esterilizador para odontología. ¿Hay algún parámetro en los tiempos o eso depende de acuerdo al equipamiento que se va utilizando? Bueno, en el tema de esterilización a vapor, bueno, se tienen establecidos o 121 grados centígrados o 134 grados centígrados y el tiempo puede ser más corto. También es según el equipo que estén utilizando, porque si es un equipo manual que pueden manipular y tienen establecido según los dispositivos médicos o el instrumental que van a esterilizar, si son 20 o 30 minutos de esterilización más los 10 o 15 minutos de secado, eso lo pueden programar manualmente, pero hay equipos o esterilizadores que ya vienen listos, preestablecidos, no es sino que le presione un botón, él ya arroja toda la información y ya hace completamente todo el proceso. Entonces, sí depende del fabricante del equipo, qué Ok. tipo de equipo usa. Durante la charla mostraste de alguna manera el crecimiento de esta especialidad, la odontología. Decías que en algún momento no solamente se hacían amalgamas o limpiezas, sino que ya se hacen prácticamente cirugías muy complejas y para eso se necesita a su vez instrumental de alta complejidad para poder dar respuesta a esas cirugías. ¿Qué tipo de recomendaciones con respecto a la esterilización se deberían tener en cuenta? Porque a veces ciertos consultorios no tienen un sector definido para la esterilización o para la desinfección. ¿Qué sería necesario reforzar ahí para que esto pueda tenerse presente, ¿no? De acuerdo a tu Wow, experiencia. Kurt, sí, eso es un punto muy importante. Yo lo veo así como el tema de los aerosoles, que por mucho tiempo se hablaba de los aerosoles, pero como que, ay, no, o sea, X los aerosoles nunca va a pasar nada. Y venga que se vino una pandemia que nos afectó a todos. Pero en ese tema que tú dices, recordemos que están los priones. Entonces, en el ámbito dental se tiene que estandarizar, se tiene que establecer, se tiene que tomar conciencia principalmente de que ese proceso es muy importante y verle la importancia como tal en un hospital me encanta porque para los hospitales el centro de esterilización es el corazón del hospital. Es el que produce, tiene una función muy importante el centro de esterilización y eso es algo que nosotros como profesionales de la salud en odontología tenemos que ver, tenemos que tener un área destinada para hacer ese proceso específico donde tengamos el área de lavado, el área de desinfección con productos desinfectantes adecuados y el área de esterilización también con un autoclave
de preferencia ya el horno de calor seco no es parte de los estándares ni de los protocolos que ya se tienen establecidos. Entonces, creo que sí, ahí debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de chip en cuanto a ese tema, porque todavía hay muchos centros de esterilización, muchas clínicas, consultorios que todavía ese paso no lo han querido dar y no esperemos a que ocurra otra pandemia y de pronto que sea por priones o que de pronto se disemine un microorganismo que sea a raíz de eso también para poder hacer el cambio. Es importante empezarlo a protocolizar desde ya. Perfecto, perfecto. Bueno, hay muchos comentarios, muchos mensajes con respecto a la excelente información que has brindado, a lo excelente que Gracias. fue tu exposición, muy buen seminario, excelente disertación. Tucumán, desde la Facultad de Odontología de Tucumán, que es un estado o provincia acá en nuestro país. Ujú. República Dominicana también, tenemos una participante de ese país. Muchísimas gracias, dice un comentario con respecto a la disertación desde Carmen de Patagones, distintos lugares de nuestro país, San Luis, que vendría a ser otro estado, otra provincia. Excelente charla, muchos agradecimientos con respecto a la información y a la forma en que explicaste cada uno de los puntos, cada una de las diapositivas que brindaste. Eh, y bueno, hay muchos agradecimientos, sigo leyendo agradecimientos, la verdad que fue muy interesante la propuesta que brindaste en el día de hoy. Gracias. La verdad que fue prácticamente impecable, no nos podemos quejar, la comunicación fue excelente. Hoy sí se dio la posibilidad de brindar tu charla, que nos pareció importante invitarte para todos nuestros colegas, seguidores y socios de nuestra asociación, ¿no? Bueno, nos siguen cayendo agradecimientos y quiero cerrar la charla con una última pregunta con respecto a las recomendaciones, ¿no? Por lo que vos mostraste, hay muchas de las recomendaciones que estamos utilizando ya existían, Ujú. Así es. solamente había que hacer uso de ellas, ya estaban Es. escritas inclusive muchas de ellas. ¿Qué, qué es lo que va a venir con la nueva normalidad? Esa reflexión al último, esa última reflexión que nos brindaste con respecto de volver o no a la anormalidad o normalidad como la teníamos planteada, Sí, con sí, respecto a estas sí. recomendaciones y cuidados que debíamos tener, no solamente para el paciente, sino para nosotros mismos como agentes de salud. Seguir trabajando en reforzar, inculcarla o transmitirla, hacer transmisores de estas recomendaciones del cuidado Sí, de los pacientes. definitivamente sí, tenemos que educarnos más en ese tema, más conocimiento, encargarnos como de difundir más todo ese conocimiento que es tan importante. Eh, También es importante actualizarnos. Nosotros en el gremio dental hemos tenido un avance bastante vasto, muy amplio en cada una de las especialidades maxilofacial con implantes o implantología, periodoncia, prostodoncia, aún hasta en ortodoncia también ha avanzado mucho la tecnología. Y junto a ello tenemos que tener en cuenta que también se tiene que avanzar en el tema de los protocolos de control y prevención de infecciones. Muchas veces esos conocimientos se adquieren en cursos, en diplomados, pero también tenemos que buscar la manera de tratar de estar actualizados con referencia a todos estos temas que están constantemente saliendo, o sea, el tema de los respiradores, el tema de desinfectantes, el tema de esterilización. Esto es algo que también poco a poco va cambiando y se van actualizando y van saliendo nuevas tecnologías de las cuales también tenemos que tener conocimiento. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer una vez más, la verdad que fue impecable la transmisión, no nos podemos quejar, esta vez sí se dio, doctora Lucero Pedreros, por tu tiempo y por haber brindado toda tu experiencia con respecto a este tema que nos pareció importante y muy buena oportunidad para poder brindarlo a nuestros socios, colegas y todas aquellas personas que se conectan a través de nosotros en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kurt, por la invitación. Y bueno, esperemos conectarnos próximamente con otra
consigna, con otra presentación, y poder aprovechar tu experiencia, que es muy vasta. Gracias, gracias a ti, claro que sí. Ahí quedamos pendientes de pronto para una próxima sesión.